Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Continuamos con nuestro estudio sobre el libro de Génesis en su contexto y en los mandamientos del Eterno. Ya nos encontramos en la última porción, ya en el último segmento del libro de Génesis, ya terminando con esta parte. En la próxima semana iniciamos con el libro de Éxodo, donde también vamos a enfocarnos en el contexto, pero principalmente en los mandamientos del Eterno. Así que hagamos un poquito de un pequeño review o hagamos un recordatorio de lo que hemos visto principalmente en el último estudio. Si no lo vieron, los invito a que vayan a nuestro canal de YouTube, La Biblia en su contexto, y pueden ver este estudio sobre lo que fue la porción pasada, en donde vimos y analizamos, recuerden que veníamos viendo las conductas tanto de José como de Judá, y en el último estudio pudimos ver, ahora entender este encuentro, este reencuentro con su hermano Judá, y entender qué es lo que había sucedido en ambas vidas. Y que eso ahora empezó a traer bendición, porque recordemos que ahora Jacob con toda su familia viene a Egipto y esta porción comienza con la vida de Jacob ahora en Egipto. Entonces recordemos eso y ahora vamos a enfocarnos no en toda la porción, porque esta porción que nos corresponde va desde el capítulo 47, versículo 28, al capítulo 50, versículo 26. Es una porción dentro de todo corta, hay mucho para aprender de esta porción, pero quiero que nos enfoquemos principalmente en los primeros versículos del capítulo 48, porque ahí hay una información muy interesante que nos va a ayudar a entender qué es lo que está sucediendo ahora. Recuerden que ahora nos cuentan de que José, esta porción nos cuenta de que Jacob, perdón, estuvo en Egipto, vivió una X cantidad de tiempo y antes de fallecer, él empieza a bendecir a sus hijos. Y a los primeros que va a bendecir son a los hijos de José. Entonces, para entender eso, vamos a enfocarnos en el contexto. Y esto también nos va a ayudar a nosotros a hacer una conexión con el Nuevo Testamento y también entender que este tema es bien importante para nosotros y qué función y rol nosotros cumplimos al ser creyentes en el Mesías Yeshua y en el Dios de Israel. Así que familia, permítanme que vamos a ir a la Biblia, vamos a ir al capítulo 48 y vamos a enfocarnos en los primeros versículos para, para que podamos tener un mayor contexto y en base a esto vamos a analizar qué es lo que está diciendo. Vamos al capítulo 48 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José. O sea, recuerden que en el capítulo 47 se nos está mencionando de que ya Jacob había llegado, que vivió 17 años en Egipto junto a su hijo José, que además de eso nos cuenta que la vida de Jacob fueron 147 años en total. Y ahora que nos empieza a contar la narración de lo que sucede cuando antes de que Jacob muera. Entonces, cuando Jacob está por morir, él pide bendecir a sus hijos. Él va a bendecir a sus hijos. Y ahora este es el contexto del capítulo 48. Dice en el capítulo 48, versículo 1, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Recuerden que esto está pasando casi 17 años después de que Jacob llegó a la tierra de Egipto. Recién miren, ahí está presentando José a sus hijos, porque dice lo siguiente, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se los hizo saber a Jacob diciendo, he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel. Acá no es Jacob, ahora es Israel. Y se sentó sobre la cama y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua.
perpetua. Miren, aquí algo bien interesante, porque acá vemos un patrón que se vuelve a repetir. Recordemos que aquí, si vemos el vocabulario es parecido a lo que era, disculpen, era la bendición de Abraham. Miren lo que dice, porque dice, el Dios omnipotente, dice, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me dijo, y me bendijo, y me dijo, recuerden que cuál fue la bendición que recibió Jacob cuando él regresó a Canaán. Acuérdense que el Eterno rectifica con Jacob la bendición y la promesa que había en Abraham. He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Ahí tenemos un precedente. Estamos marcando que esta bendición, como habíamos visto el estudio pasado, esta bendición va pasando de generación a generación. Y ahora está, de alguna forma, Jacob, Israel, está pasando esta bendición a José, pero se la va a dar a sus dos hijos, a Efraín y a Manasés. Y daré esta tierra, dice, a tu descendencia después de ti, por heredad perpetua. O sea, recuerden, aquí seguimos viendo este patrón de que la bendición de Abraham no ha terminado. La bendición de Abraham se está extendiendo por toda la familia. Y hoy se está extendiendo a través de la vida de José y de sus dos hijos, Efraín y Manasés. Y dice de forma perpetua, versículo 5, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y como Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Miren, y aquí yo me quiero detener. ¿Por qué? Porque estos versículos son bien importantes, ya que estos versículos, el versículo 5 y el versículo 6 nos van a determinar algo que va a suceder también en el Nuevo Testamento. Y esto también nos hace parte, y es por el medio que nosotros ahora somos parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque de aquí, Jacob, ¿qué es lo que está haciendo? Él ahora está tomando como, miren lo que dice, antes que vinieses a la tierra de Egipto. Míos son, ¿quiénes? Efraín y Manasés. Ahora los está tomando como sus hijos Jacob. Y él no va a bendecir directamente a José, sino que va a bendecir ¿a quién? A Efraín y a Manasés. Y este vocabulario nos está marcando que hay un proceso legal de adopción. Y vamos a descubrirlo. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar ahora la información dentro del contexto cultural para entender lo que está sucediendo aquí. Por eso quiero que vamos a el contexto cultural, en donde vamos a iniciar leyendo lo que nos dice con los comentaristas con respecto al contexto cultural. Este, recuerden, es el contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento por John Walton. Y nos menciona bendiciones de Jacob sobre Efraín y Manasés. Capítulo 48, versículos 5 y 6. Efraín y Manasés como primogénitos menciona. A la vez que Jacob no desheredaba a Rubén y a Simeón, adoptaba a Efraín y a Manasés, los hijos de José, y les daba prioridad en su herencia. Siempre recordemos, y esto nos tiene que hacer un poquito también de memoria y hacer la conexión. Recuerden cuando marca Jacob una preferencia por José. Él está haciendo exactamente lo mismo aquí. Él sigue, él estaba convencido y él sabía que José era quien tenía que recibir ¿qué? La promesa. Pero en este caso, la promesa la van a recibir ¿quién? Efraín y Manasés. Él adopta. De acuerdo al vocabulario, los comentaristas entienden que se está tratando de una adopción. Al decir míos son, él está aclarando de que estos ya no son más tus hijos, son parte ahora de mí y ahora ellos van a recibir parte de herencia junto con tus hermanos. Adoptar a Efraín y Manasés, los hijos de José, y les daba prioridad en su herencia. ¿Cómo sabemos esto? Porque son a los primeros que Jacob va a bendecir.
La práctica de la adopción y la fórmula que aparece aquí son muy similares a las del antiguo código de Hammurabi. O sea, recordemos que hasta aquí la Torá no estaba escrita, era una cuestión familiar. Entonces, las normas legales que se regía el mundo eran con las de acuerdo a las del contexto cultural, que era las de, por ejemplo, en este caso, Hammurabi, las de Mesopotamia, o sea, eran las normas legales. Entonces, para entender este proceso y lo que está sucediendo con Efraín, con Manasés y con Israel, debemos indagar sobre cómo era el proceso legal de adopción, como nos mencionan aquí, en el caso del código de Hammurabi. Además, un texto de los Ugaritas. También ahí aparecen cláusulas con respecto a la adopción. Presenta, perdón, a un abuelo adoptando a su nieto. O sea, de acuerdo a lo que se sabe del antiguo Medio Oriente, lo que está haciendo Jacob, lo que está haciendo Israel, ya hay un precedente. Era algo que era regular, era normal que se hiciera que un abuelo adoptara a sus nietos. Ahora es la pregunta, ¿por qué se hacía? Y eso es lo que vamos a descubrir más adelante. En un sentido, esta adopción podía ser vista como el medio por el cual José recibiría una doble porción de la herencia que correspondía al primogénito, dado que sus dos hijos recibieron una parte de la herencia de Jacob. Y este dato me pareció bien interesante porque recordemos que ¿quién es el primogénito? Es el que abre matriz y en este caso la primogenitura le corresponde a Rubén. Pero sabemos lo que hace Rubén, por lo cual eso no lo convierte en una persona apta para dirigir a la familia. Entonces Jacob marca, tiene, no que marca, sino que tiene una preferencia hacia José. Y ahora vimos en la vida de José por qué y entendemos por qué había una inclinación de Israel, de Jacob, hacia José. ¿Por qué? Porque él tenía las cualidades de alguna forma de poder llevar adelante una familia. Y lo vemos en lo que hizo en Egipto. Y eso es bien interesante. Pero me parece interesante que el comentarista Guy John Walton menciona que esta era una de las formas por las cuales se cree de que José se hizo de esta doble porción. ¿Por qué? Porque fueron bendecidos sus dos hijos, lo cual le estaban dando una porción mayor a la parte de José que al resto de las tribus. Pero para poder entender este comentario que hace John Walton, es necesario que vayamos a otros recursos que nos muestren cómo era el proceso de legalidad y en qué consistía la adopción. Y aquí nos vamos a encontrar enfrente de dos cosas. Aquí nos vamos a encontrar con nos vamos a encontrar con dos cosas. Una de las cosas es que vamos a tener una perspectiva de lo que era la adopción con respecto al antiguo Medio Oriente, digamos, antes de la Torá y durante un periodo de la Torá. Pero también vamos a tener una perspectiva desde el mundo greco-romano. No son, son similares, pero no son iguales. Por eso vamos a ir investigando y descubriendo lo que era la adopción para el antiguo Medio Oriente, para entender lo que está pasando ahora con Jacob, con José, con Efraín y con Manasés. Y también vamos a ver algo de lo que sucedía en el mundo romano para entender cómo eso aplica en nosotros la adopción, que es el proceso por el cual nosotros hoy somos parte del pueblo de Dios. Y vamos a marcar algunos precedentes. Pero me gustaría que vamos a, ahora sí, vamos aquí a lo que es adopción. Vamos a ir a otro recurso que nos va a mostrar lo que es adopción. Permíteme, vamos a decir aquí. Hay un recurso que es muy bueno, que para mí es bastante bueno. ¿Por qué? Porque se basa mucho en lo que es las leyes del antiguo Medio Oriente. Recordemos que ya se han encontrado los manuscritos de los Hammurabis, de los hititas, de los mesopotámicos. Tenemos precedentes arqueológicos. Este autor, Daniel Hustel, ha hecho una recopilación de todas esas leyes y ha hecho una tesis o podemos decir una monografía
en donde él se enfoca principalmente en lo que es la infancia y la legalidad en el Próximo Oriente Antiguo durante el bronce reciente, la edad de bronce reciente que va desde el año 1500 al año 1100 antes de la era común. Es bien interesante porque él se ha dedicado a recompilar toda esta información y a darnos un panorama de cómo estaban organizadas las sociedades con respecto a estos temas que son bastante controversiales. Y es bastante interesante ver esta información. Y en el capítulo 4 habla sobre lo que es la adopción. Miren lo que nos dice sobre la adopción para que tengamos en cuenta cuál era la perspectiva y el por qué existía esta figura de adoptar a alguien en el antiguo Medio Oriente. En sí, la palabra adopción es una palabra moderna, podremos decir, ya aparece en el mundo grecorromano, pero el concepto de adopción, la función de la adopción, ya existía en el antiguo Medio Oriente. Vamos a decir, época de José, de Jacob, existían estos protocolos. No se nombraba como adopción como tal, pero había cierto vocabulario que nos indica que existía esta función o estas características de la adopción. Miren lo que dice. Adopción infantiles en el antiguo Medio Oriente. Introducción. En el antiguo Oriente, por regla general, las adopciones tienen por objeto básico el proveer de descendencia a aquellos que carecen de la misma. ¿Por qué aparece ahora la figura de adopción o esta posibilidad de adoptar a alguien en el antiguo Medio Oriente? Recuerden que la sociedad está basada en honor y vergüenza y que tener hijos era honorable en el antiguo Medio Oriente. Y una familia que no tuviera hijos estaba en vergüenza. Por más que fuera una familia adinerada, por más que fuera una familia, digamos, políticamente ubicada o económicamente bien, si no tenía hijos, era una familia en vergüenza. Y por eso se abre esta opción de adoptar a alguien, de adoptar a un niño. Pero no solo se adoptaba el niño. Miren lo que dice en el antiguo, en lo que es en cuanto al contexto. Para ello, se crea un vínculo entre el adoptante y el adoptado. El principio idéntico a los resultantes de una filiación legítima. O sea, esto es algo de carácter legal. Este mecanismo se realiza mediante una declaración prefijada, verbo solemnia, es lo que se conoce en los términos académicos. ¿Qué quiere decir? En el antiguo Medio Oriente no se firmaban papeles como hoy para una adopción, sino que era un juramento, era algo que se hacía de forma verbal. Y el vocabulario para determinar qué era lo que se estaba haciendo, si se estaba adoptando a una persona o no, qué eran los verbos que se usaban, la forma de uno hablar, recuerden, y esto es muy importante. En el antiguo Medio Oriente, muchas cosas eran de palabra, y el modo en que yo hablaba podía dar a entender una información o dar a entender mis intenciones de acuerdo a mi forma de hablar. Y miren, en este caso, las adopciones eran digamos, se aprobaban o se aceptaban o se hacían válidas legalmente cuando se dejaba claro verbalmente de que se estaba por adoptar. No se usaba la palabra adopción. Vamos a ver que se van a usar otros términos, como por ejemplo el término que está usando Israel. Estos hijos míos son. Es de una forma verbal, está delante de José como testigo y seguro habían más personas junto a ellos que estaban oficiando como testigos de este proceso de adopción. Entonces, vemos que esto es una declaración prefijada a través de verbos que en el mundo académico se conoce como el verbo solemnia, en el que el adoptante reconoce al adoptado generalmente en estatus de hijo. O sea, ahora esto nos enseña que legalmente la persona que es adoptada, el niño que es adoptado, tiene los mismos derechos legales que un hijo natural, que si fuera un hijo engendrado por la persona que adopta. Ahora entendemos por qué Jacob le dice a José
de que esos hijos ahora van a ser de él, eso es vocabulario de que han sido adoptados por su abuelo y que van a tener la misma herencia, van a ser parte de la misma herencia que sus hermanos. Recuerden que la única forma de que Efraín y José, si no fuera de esta forma, de que Jacob los adoptara, ellos iban a heredar, sí, pero como condición de nietos. Ellos iban a heredar la porción de José. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Jacob los hace parte de sus hijos y va a recibir lo mismo que va a recibir Rubén y Simeón, por ejemplo, la misma porción, por lo cual José recibe doble porción. Ahí vamos entendiendo lo que nos mencionaba John Walton, que esta era la forma por la cual Jacob se aseguró de que José obtuviera la doble porción como primogénito. Bien, miren lo que dice, términos y expresiones sobre lo que es la adopción en el antiguo Medio Oriente. Vamos a leer bastante porque hay mucha información que esto es necesario ponerlo como precedente para que cuando analicemos textos del Nuevo Testamento vamos a tener mayor noción del vocabulario y de lo que está sucediendo. Entonces, vamos a determinar los términos y expresiones con respecto a la adopción en el antiguo Medio Oriente. Los términos empleados para referirse a los participantes en actos de adopción infantiles procedentes del bronce reciente, o sea, recuerden la época que estamos hablando, Antiguo Medio Oriente, 1500, 1100, antes de la era común, son los mismos que sus homólogos de adultos. Bien, hay algo que se ha detectado en el Antiguo Medio Oriente, que no solo se adoptaban infantes o niños, sino que por lo general lo más frecuente era adoptar personas adultas, de adolescentes en adelante, personas que ya de alguna forma tenían o se podían ver sus capacidades y sus actitudes. Entonces vemos que en el antiguo Medio Oriente el término usado tanto para adoptar a un infante como a adoptar a un adulto es el mismo. El sustantivo que se utiliza para el niño adoptado es siempre el ideograma sumerio dumu, hijo, significa hijo, mientras que los padres tienen tanto biológicos como adoptivos serán denominados mediante el acadio abu, padres. Eso van a ser vocabularios que son bien común. Y vamos a ver que cuando leemos el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas veces esto de hijo, padre, en el Nuevo Testamento también, y muchas veces está relacionado con lo que es la adopción. La expresión básica de adopción infantil durante el Bronce Reciente tiene su origen filiológico en las tradiciones formulísticas paleobabilónicas, o sea que esto es antes del Imperio Babilónico. Siguiendo el mismo esquema, proporciona preposición ana más sustantivo de forma abstracta más el verbo, es la fórmula que se usaba en la adopción. Era el vocabulario que se tenía que decir para dejar claro que yo estoy adoptando, ya sea un niño o a una persona adulta, con un fin en particular. ¿Y cuál es el fin en el antiguo Medio Oriente? Era tener una descendencia. Bien, y por eso legalmente los adoptados también tenían el mismo nivel legal o tenían los mismos derechos legales que un hijo nacido de la persona adoptante. Bien, entonces vamos a seguir para marcar el precedente. El sustantivo en forma abstracta, al contrario que en épocas anteriores, deriva siempre de maru, hijo. Así pues, marutu. Esos son los términos que se usaba en el antiguo Medio Oriente. O sea, cada vez que está el implícito este sustantivo hijo, se está dando a entender de que hay un proceso de adopción. En la mayoría de las ocasiones, el término se redacta silábicamente, aunque en otras se emplea el ideograma dumu. Además, en dos textos de Emar no se redacta la forma abstracta, aunque el sentido de fondo es sin duda el mismo. O sea, había distintas formas de marcar de este proceso de adopción. Había una norma, pero existían otras posibilidades verbales
para que dar a entender de que había una adopción. Respecto a los verbos, el más utilizado es nadanu, es dar, entregar, seguido de por epesu, hacer, saturu, escribir, establecer y sakanu, establecer. Los tiempos verbales empleados suelen ser tanto el perfecto como el acabado, resaltando que la acción del contrato ya ha tenido lugar. O sea, el verbo determina qué es lo que se está haciendo. O sea, se está determinando que se va a adoptar o sí, esta persona ya fue adoptada. Por eso, dentro de la fórmula del vocabulario del hablar para indicar la acción, tiene que haber un verbo, ¿bien? Y puede ser un verbo que dé a entender que se va a adoptar o que ya se ha adoptado a la persona. En cuanto de estos documentos, aparecen fórmulas indicando que si tras la adopción del niño el padre adoptivo tuviera hijos biológicos, estos heredarán como si fueran primogénitos. Y el joven adoptado será considerado menor. Miren, esto es bien interesante porque esto está relacionado con lo que está sucediendo con Jacob. Miren, al adoptar él a Esaú y a Efraín dentro de la familia, perdón, de Efraín y Manasés, vamos a ver de que al ellos ser adoptados, ¿qué posición van a ubicar dentro de los hijos de José? De Jacob, perdón. Ellos van a ocupar la posición del menor, siempre de acuerdo a las normas. Y esto recuerden, es de acuerdo a las normas legales del antiguo Medio Oriente, no de acuerdo a la Torá. De acuerdo a las normas del antiguo Medio Oriente, un hijo adoptado siempre iba a tener la figura del hijo menor. Nunca iba a obtener un hijo adoptado la figura de hijo primogénito. Bien, en el caso de aquí justamente esto es un ejemplo de lo que está sucediendo con Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob ya tenía hijos y está adoptando ahora a Efraín y a Manasés y ellos serían como los hijos menores. Bien, lo que ahora vamos a seguir, lo que le correspondería en ese caso a la descendencia natural será normalmente la doble parte de la herencia. Esta expresión la encontramos en otras adopciones de adultos de la época. Miren, era muy normal que en Antiguo Medio Oriente más que nada se estuvieran adoptando que personas adultas, pero cuantitativamente será más común en los infantiles. O sea, ahora entendemos por qué Jacob, él está adoptando a los dos hijos de José. ¿Por qué? Porque él sabía que legalmente, podemos entender que legalmente, al adoptar, por ejemplo, solo a Efraín, él va a recibir la porción como hijo menor, no como primogénito. Pero ahora José, sus dos hijos son adoptados y él, ahí Jacob está dejando la señal o está dando a entender de que José recibe la doble porción, porque ambos hijos de José son los que están siendo bendecidos y son contados como parte de los hijos de Jacob. Aunque no se indique las cláusulas tipo si tras la adopción se engendrará un hijo, otro texto de adopción de joven dice asimismo que el adoptado es considerado menor, por lo cual el hijo biológico del adoptante tomará dos partes de herencia. Miren, legalmente, si el adoptante no tiene hijos, adopta un hijo, ese hijo adoptivo no va a ser primogénito si nace después de la adopción un hijo que es natural del adoptante. Siempre en el antiguo Medio Oriente se va a inclinar a que la primogenitura hacia el hijo que es natural del adoptante. Y eso es bien interesante. Y ahí vemos que es todo con respecto a que al hablar. Y un vocabulario bien común era el usar hijo y padre. Era algo que estaba. Y los verbos, como habíamos visto, de hacer o de escribir o de dejar en claro o dejar o determinar
de que se estaba haciendo esta acción. Bien, entonces ahí nos vamos, ahora al poner en contexto, vamos entendiendo lo que está sucediendo con Jacob. Y esto también nos va a hacer un poco, porque hemos visto antes procesos de adopción, como por ejemplo de Jacob con Labán. Bien, el vocabulario, ahora que nos estamos yendo un poquito más a profundidad sobre el tema adopción, vemos que el vocabulario también nos lleva a entender hacia que Labán había adoptado a Jacob porque no tenía hijos varones, pero la primogenitura no le correspondía, de acuerdo al antiguo Medio Oriente, a Jacob, sino a quién, a los hijos que nacieron posteriormente. Bien, entonces es algo que esto nos va poniendo más en contexto este tema de la primogenitura. Y nos está ayudando a entender un poco más sobre lo que está sucediendo con Israel y los hijos de José. Miren, la adopción infantil del bronce reciente en su contexto próximo oriental antiguo. La mayor parte de las adopciones del Oriente Próximo antiguo atestiguan que son adultos. O sea, principalmente se estaba adoptando a personas adultas junto con los infantiles. Están ya contratadas desde finales del tercer milenio o principios del segundo milenio antes de la era común. Y en origen poseerían solamente cláusulas de tipo tú eres mi hijo. Ese era el vocabulario más común. No se decía yo te voy a adoptar. En el antiguo Medio Oriente, si, por ejemplo, una persona quería adoptar a otra persona, directamente le decía, delante de testigos, legalmente, tú eres mi hijo. Y eso automáticamente, legalmente, hacía esa persona adoptada por el adoptante, ¿bien? Era todo por el hablar, todo era con lo que se decía. Con posterioridad, se haría necesario escribir contratos con varias especificaciones. O sea, que durante el tercer y segundo milenio, las adopciones se hacían simplemente con el hablar. Ya después, obviamente, al las civilizaciones perfeccionarse y empezar a haber condiciones adicionales, hubo que hacer contratos en los cuales se deja estipulado el motivo y el por qué se adopta a una persona. Estas series lexicales y los primeros contratos de adopción tienen como objetivo principal, según David, el autor del recurso, el de perpetuar la saga familiar en el caso de parejas sin hijos. O sea, ¿era para qué? ¿Por qué se adoptaba? Para guardar el honor el honor de la familia, sacar de la vergüenza el honor. Eso, y esto nos hace a nosotros aquí ver la metodología de estudio. Aquí vemos, acuérdense, honor y vergüenza. Ahora la adopción entra dentro de lo que es honor y vergüenza. Bien. Entonces, una de las cuestiones por las cuales se adopta a un hombre o a una persona adulta era ¿por qué? Por sacar de la vergüenza a una familia que no tenía hijos. Algo extrapolado a todo el Oriente Antiguo, o sea, era algo común en el Antiguo Medio Oriente. Sin embargo, dicha tesis fue rebatida por Koscháker o Mendelssohn, vamos, ¿no? Son otros historiadores que han estudiado y han hecho análisis sobre la infancia y la adopción en el Antiguo Medio Oriente, quienes subrayan los factores económicos. Miren, no solo era por el honor de la familia, sino que ya entraban en juegos también, de acuerdo a estos dos historiadores, factores económicos y de fuerza de trabajo del adoptado. Interesante, ¿no? Y esto lo vamos a relacionar con Jacob y Labán. Con ello, también se continuará con la línea familiar, pero el eje básico del contrato de adopción sería el recibir mano de obra barata y apoyo a la vejez en el caso de los adoptantes y hacerse con una herencia en el caso de los adoptados. Aquí nos están marcando que hay tres motivos por el cual se da lugar a la adopción, ya sea de un niño como de una persona adulta. Es primero, por el honor de la familia. Segundo, por
una mano de obra barata. Y tercero, de que el adoptante se asegura de que en su vejez va a tener alguien que lo cuide. ¿Cuál es el beneficio del adoptado? De que él va a ser considerado parte de la herencia, aunque sea como hijo menor, pero va a ser parte de la herencia de esa familia. Así, los dos factores que mueven los contratos de adopción en el Próximo Oriente Antiguo son las cuestiones de herencia y sucesión. El adoptante dejaría de poseer, y esto es bien interesante, familia, porque esto es algo que es una condición legal. El adoptante dejaría de poseer esa prerrogativa, o sea, la prerrogativa es el carácter de adoptado solamente si se producía una ruptura del pacto acordado. Además, por lo general, el derecho sucesorial, perdón, del adoptado estaba determinado por el adoptante. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque esto nos está marcando que tanto legalmente una persona podía ser parte de una familia como adoptado, como hijo, pero eso en algún momento podía romperse. Ese convenio, ese pacto se podía romper. ¿Y cuáles eran estas condiciones? Por ejemplo, que el adoptado no cumpliera con las normas o con lo que las funciones que les habían sido asignadas al ser considerado hijo. Entonces, la adopción era algo que legalmente también en el antiguo Medio Oriente se podía revertir, siempre y cuando no se cumpliera, como dice aquí, no se cumpliera con el pacto acordado. Y esto es la información con respecto a lo que es el antiguo Medio Oriente, con respecto a lo que es la adopción. Y esto nos está ayudando a entender, nos está ayudando a entender qué es lo que está sucediendo ahora con Jacob. Y también este comentario que hace John Walton de que nos menciona de que al adoptar a los dos hijos de José, José de alguna forma, de forma indirecta, él está recibiendo esta doble porción, este honor como primogénito. Bien, es algo bien interesante. Ahora déjenme que quiero compartirles algo que encontré con respecto a la adopción y algunos ejemplos en el Antiguo Testamento con respecto a la adopción en el Antiguo Medio Oriente y en el, digamos, en la Torá, en lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, permítanme que ahí les comparto. Ahí está. Y esto es en base al recurso del diccionario bíblico Lexham. Es muy buen, también muy buen recurso. Es un diccionario que en su mayoría se basa en lo que es el contexto cultural. Y aquí nos va a definir lo que es adopción. Es una palabra griega que es la palabra huiotesia, una frase griega que describe el acto de criar a un niño que no está relacionado biológicamente. O sea, miren cuándo ahora empieza a figurar el concepto de adoptado. En el Antiguo Medio Oriente, por lo que leímos, los precedentes que habían dentro de las leyes era simplemente reconocer a una persona no biológica de la familia como hijo, simplemente. Pero ya en la época de los griegos, de los helenistas, empieza a surgir ahora sí la figura legal de adopción, que es básicamente adoptar o en este caso hacer miembro de la familia a un niño que no tenía relación biológica con la familia. Este término es usado por Pablo para describir a Dios adoptando seres humanos, implicado en otras partes de la Biblia para representar la membresía de la familia de Dios. Y aquí es donde eh, tenemos que preguntarnos por qué es necesario que nosotros entendamos esto. ¿Qué esto significa para nosotros? Al ver la adopción tanto en el antiguo Medio Oriente como verlo para en la época griega, en la época de nuestro Mesías Yeshua, y cómo eso va a incidir en nuestra relación con Dios y qué es lo que Dios espera de nosotros. Ya tuvimos una base de lo que era en el antiguo Medio Oriente la adopción, cuál era el principio, el por qué,
el para qué se adoptaba a una familia, a una persona a la familia, de acuerdo a las normas legales de la antigüedad. Pero aquí vemos en el diccionario, nos menciona que adopción en sí no era un término que se usaba en la antigüedad, sino que se empezó a usar en la época de los helenistas o los griegos. La adopción en el antiguo cercano oriente y la Biblia hebrea. Y aquí vamos a detenernos un poquito y analizar algunos casos. ¿Por qué? Porque vemos que Pablo dice que él hace mención de la adopción, como el término griego huiotesia. Bien, entonces, ya teniendo la base de lo que está sucediendo con Jacob y con los hijos de José, entendiendo esa parte, entendiendo de que José ahora, pero el mecanismo legal que está usando Jacob para dejar claro a todos sus hermanos que José es quien recibe la doble porción como primogénito, y lo está haciendo dentro de un proceso legal que era válido de acuerdo al antiguo Medio Oriente, para que no quede dudas. También eso nos va a ayudar a entender ahora por qué Pablo usa este término, como dice la definición, ver a Dios adoptando a seres humanos. Y esto tenemos que tener en mente lo que ya vimos para poder comprender qué es lo que va a suceder. Pero antes vamos a marcar algunos ejemplos con respecto a lo que era el antiguo Medio Oriente, la adopción, con la Biblia hebrea, con la Torá. La ausencia de una palabra que se traduzca como adopción en hebreo sugiere que Israel no practicaba la adopción legal. Sin embargo, esto no significa que la adopción como concepto no existía. O sea, no existía la palabra adopción, pero habíamos visto que hay un precedente de un proceso legal de que se realizaba algo que después, tiempo más adelante, se conoce como adopción. Ciertamente hay casos en los que alguien se hace cargo de un niño. Por ejemplo, Mardoqueo, y aquí tenemos un muy buen ejemplo, toma a Esther por hija, porque no tenía madre ni padre. Y eso lo vamos a ver en Esther capítulo 2, versículo 7, que nos menciona cómo Mardoqueo, y ese es un proceso de adopción. Él la toma como hija, la adopta, es parte ahora de la familia de Mardoqueo. Miren cómo ahí vamos viendo algunos vocabularios adicionales fuera del Pentateuco de lo que es el vocabulario de adopción. A pesar de la ausencia del término, es claro que existía el concepto de adoptar. Hay varios otros casos en la Biblia hebrea donde se representa la adopción. Y aquí nos vamos a ir un poquito más adelante a la porción que viene, cuando habla de que Moisés crece en la casa de Faraón. Y eso lo vamos a ver en Éxodo capítulo 2, del versículo 1 al 10, cuando Moisés es adoptado por Faraón. Acá nos vamos a enfocar en el hecho de que fue adoptado. El vocabulario, ahora que tenemos el conocimiento de cómo era en el antiguo Medio Oriente, el vocabulario nos determina que Moisés ha sido adoptado. Que quizás cuando veamos la porción, nos vamos a enfocar el por qué Faraón lo adopta, que es un tema bastante interesante. Pero vemos aquí como un ejemplo de lo que sucede dentro de la Biblia hebrea, de la Torá. En donde vemos la historia de Moisés, también dice que la hija de Faraón accedió a pagar los honorarios de la nodriza. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 2, versículo 9, que dice, a los cuales dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Entonces, aquí ese es un acto legal, ese es como una señal legal de que realmente Moisés fue adoptado por Faraón a través de su hija. Tengan en mente eso, familia. En los códigos legales del antiguo Cercano Oriente, una persona que paga los honorarios de la nodriza para mantener con vida a un niño, en particular, un expósito o un niño que ha sido abandonado poco después de nacer, asume al niño en su hogar. Malul, bueno, ahí está el recurso en donde podemos encontrar más información sobre esto. Entonces vemos que
aquí, con la historia de Moisés, también se está dando un proceso de adopción. Y que ahora, conociendo el vocabulario, vemos que era una condición legal. También se va a mencionar en Ezequiel capítulo 16, versículo 17. Perdón, del 1 al 7. Bien. Y quiero que le pongamos atención a esto, porque esto nos va a ayudar a entender a Pablo hablando sobre la adopción. Dice Ezequiel capítulo 16 del versículo 1 al 7. Vino mi palabra de Adonai diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di, así ha dicho Adonai, el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con aguas para limpiarte, ni salado con sal, ni fuiste envuelto con fajas. No hubo ojo que se compadeciera de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojado sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Bueno, aquí es una metáfora que está usando el Eterno a través del profeta Ezequiel. Pero miren qué fuerte esta metáfora. En esta metáfora le está diciendo a Jerusalén, le está diciendo a Israel, que un poco le está contando la historia, pero está marcando que ese niño fue ¿qué? Abandonado. Dice que no hubo quien tuviera misericordia de él. Fue abandonado a la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Ese vocabulario marca vergüenza. Y un poco como dice al principio, notifica a Jerusalén que sus abominaciones. O sea, está haciendo esta metáfora el Eterno a través del profeta para que entiendan de que están en una situación de vergüenza, que la situación era de vergüenza. Y miren el vocabulario que usan. Algo que ellos en la antigüedad entendían como el abandono de un niño, un poco lo que habíamos leído recién también. Versículo 6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucio en tus sangres. Recuérdense que todo lo que estamos viendo aquí está siendo como una figura de la muerte. Es un niño abandonado, recién nacido en el campo, como en la descripción que nos está dando el profeta. ¿Qué es lo que queda para ese niño? Morir. Había algo en ese niño que nadie quería hacer misericordia por ese niño. Pero miren lo que dice el versículo 6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucio en tu sangre. Recuerden, todo esto está relacionado con la muerte. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como a la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo habían crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Esto que estamos leyendo aquí está relacionado con lo que es adopción. Es una figura de la adopción. Y en base a esto es lo que Pablo va a usar para darnos a entender el por qué nosotros somos adoptados. ¿Por qué el Eterno, como recién leímos en el artículo con respecto a la adopción? Ver a un Dios que está adoptando a humanos. Miren, Ezequiel capítulo 16 del versículo 1 al 7 usa gran parte de la misma terminología legal para adopción que el código babilónico en su metáfora de la relación de Dios con Israel. La metáfora sugiere que Dios gradualmente se convierte en el padre de Israel, no a través de la procreación sexual, sino a través de la adopción. Y ese es el vocabulario que está diciendo. Está diciendo que ese bebé que había nacido, sus padres lo habían abandonado, lo habían dejado a la buena suerte a morir, pero es él quien se compadece y extiende su mano de misericordia y bondad. O sea, que está mostrándonos esa figura de padre adoptivo.
Y es esta la base que va a usar Pablo para darnos a entender el por qué nosotros somos adoptados para el eterno. La declaración formulista de Ruth también, de quedarse con su suegra, y eso lo vemos en Ruth capítulo 1 del versículo 16 al 17, cuando dice Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueras, iré yo, y donde quieras que tú vivieres, viviré. Y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Adonai, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ese vocabulario, de acuerdo a los comentaristas, puede representar también un rito de adopción, que está aceptando Ruth ser parte de la familia de Noemí, ya no solo como la nuera, sino como hija de Noemí. Y después cuando nosotros vemos la historia, podemos ver que hay una relación como de madre e hija entre Noemí. Y vemos, perdón, entre Ruth y Noemí. Y vemos como Ruth también, ella va a levantar el honor de Noemí, de su suegra. Pero es interesante poder ver que ahí también está de alguna forma la adopción. Recordemos también porque recuerden que el hijo que va a tener Ruth con Boaz no va a ser para Ruth y Boaz ser contada esa descendencia, sino que esa descendencia va a ser contada para quién? Para Noemí, su suegra, porque levantaron honor al difunto. Bien, eso es, acuérdense lo que ya vimos de lo que es las leyes del levirato, tanto en la Torá como en el antiguo Medio Oriente. Otro caso, Abraham adopta a su esclavo Eliezer de Damasco para que sea su heredero antes del nacimiento de Ismael e Isaac. Y aquí vamos a poder ver este punto que yo les mencionaba, familia, de que un hijo heredero nunca iba, de acuerdo a las normas del antiguo Medio Oriente, ser el primogénito. Porque recuerden, después que Abraham adopta a Eliezer, Eliezer no se le da la figura de primogénito. Recordemos que primero fue adoptado Eliezer y después nace Ismael e Isaac. ¿Y quién es el primogénito? Es Ismael. Es el primer hijo. Y después el hijo de la promesa es Isaac. Pero Eliezer es considerado hijo, pero no como el primogénito, sino que ahora pasa a ser el hijo menor, por más que haya sido adoptado antes del nacimiento de Ismael y de Isaac. Ahí tenemos un muy buen ejemplo de lo que sucede en el antiguo Medio Oriente con un hijo adoptado. Josefo también nos describe a Abraham adoptando a Lot, pero es un comentario que hizo el historiador Josefo, aunque estaba escribiendo en un contexto greco-romano, o sea, es la interpretación que le da a Josefo a la acción de que Abraham sale con su sobrino Lot. Se podría decir que lo adoptaron, pero no es muy seguro de acuerdo al contexto cultural. Recordemos que Josefo, como nos menciona aquí, escribe en una época greco-romana, en donde ya se practicaba la adopción como tal de forma legal. Entonces aquí ya vemos algunos ejemplos de lo que era adopción en la Biblia hebrea, en el Pentateuco, en los escritos hebreos. Que esto también nos tiene que ahora cerrar la idea de lo que está sucediendo con Jacob y Esaú. Perdón, con Jacob y con los hijos de José. Él ahora los hace parte. Ahora legalmente está dejando claro de que de una forma indirecta José va a recibir esa doble porción. ¿Por qué? Porque tanto Esaú, perdón, como eh, Efraín y Manasés van a ser contados como parte con sus hermanos. ¿Bien? Entonces van a tener el mismo estatus de hijos de Israel, de hijos de Jacob. Por lo cual ahora José de forma indirecta recibe esta doble porción. Y vemos que esto era para qué? Para levantar el honor de la familia. Y vemos que también se adoptaban a personas adultas. ¿Y esto era por qué? Porque de acuerdo a las personas adultas, vamos a ver que en el mundo greco-romano también esto era algo muy común, era porque ya una persona adulta, una persona que adoptaba, conocía a esa persona.
sabía cuáles eran sus actitudes, cómo iba a funcionar, cuáles eran sus características, cómo era su responsabilidad, cómo era como persona. Entonces, si eso favorecía a la familia, se adoptaba a esa persona. Y en este caso, conocemos la historia de José y vemos que él era un hombre capaz. Por eso es que, de una forma legal, Jacob, Israel, adopta a sus hijos, a los hijos de José, para que sean parte de la familia de Israel. Interesante, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿y todo esto cómo aplica para nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros todo esto? Mucha información, ¿no es cierto, familia? Pero todo esto nos va a ayudar a entender ahora a Pablo. Y tengamos en mente lo que habíamos leído en Ezequiel capítulo 16 del versículo 1 al 17. Porque ese es un precedente de ver cómo Dios está adoptando a Israel como sus hijos. Está hablando de Jerusalén, está hablando de Israel, y que está haciendo un acto de misericordia y adoptando a una nación, a Israel. Y eso es lo que nos quiere transmitir Pablo. Pero recordemos que Pablo tiene que lidiar con un contexto cultural greco-romano y con las leyes del antiguo Roma. Entonces, vamos ahora a entender lo que es adopción en el mundo greco-romano. La adopción en el mundo greco-romano era un acto de jurídico en el mundo greco-romano. En la antigua Grecia había tres tipos de adopción. En cada una de estas tres casos, la adopción es necesaria solo para preservar el patrimonio. Miren cómo ahora cambia el motivo por el cual se adopta una persona. Antiguo Medio Oriente era por el honor de la familia, por también obtener económicamente un beneficio, pero ahora en la época greco-romana, ¿era para qué? Para preservar la herencia, para preservar el patrimonio familiar. Recordemos que en el antiguo Roma no todos tenían la posibilidad de acceder a tierras, no todos tenían la posibilidad de tener derechos. Recuerden que la base de la sociedad romana, ¿qué eran? Esclavos y prisioneros de guerra. O sea, eran personas que no tenían ningún tipo de derecho. Solamente quienes podían acceder a una ciudadanía o podían acceder a propiedades eran las clases altas, la élite romana. Y por eso que ahora la figura de adopción en Roma toma este carácter de preservar el patrimonio familiar. Los tres tipos son, la adopción entre vivos se produce cuando alguien adopta un hijo en vida. Otra opción era la adopción testamentaria. Implica la designación de un hijo adoptivo en un testamento. Y tercero, si un hombre moría sin nombrar a un heredero legítimo, la descendencia del pariente más cercano sería adoptada en el tercer tipo como adopción póstuma. O sea que en Roma habían tres tipos de adopción. Una adopción que era en vida, una adopción por testamento, dejando un documento en donde se decía tal persona va a recibir tal parte de mi herencia o tal beneficio y ya estaba claro, y eso lo hacía esa persona, por más que no fuera de la familia, heredero y contado como hijo de la familia. En este caso podemos poner un ejemplo de un senador romano. Esa persona que se considera como parte del testamento y a quien le deja un beneficio como hijo de ese senador romano. Y si no, otro caso era cuando un hombre moría, no tenía herederos, no tenía quien poder heredar su propiedad, entonces esa propiedad pasa de forma automática a un familiar cercano y pasa a ser considerado como hijo legalmente del difunto. En el mundo romano, la posición social, es decir, esclavo o libre, hombre o mujer, determinaba quién tenía derecho a adoptar y quién podía ser adoptado bajo, estos términos. Al igual que en Grecia, las mujeres quedaron prácticamente excluidas de este sistema. Miren lo que sucedía en lo que es en el mundo greco-romano. La mujer casi no se la consideraba como una viabilidad de adoptar.
¿bien? Por las condiciones la situación de la mujer en el antiguo Medio Oriente en sí. Entonces, vemos que en Grecia la mujer quedaría prácticamente excluida de este sistema de adopción. No podía adoptar legalmente porque estaban bajo la tutela de sus parientes varones. Recuerden, sociedades antiguas hasta primer siglo y en Medio Oriente hasta el día de hoy son sociedades patriarcales. La autoridad de la cabeza, el pater familia, como vamos a ver ese término un poquito más adelante, la cabeza de la familia es el hombre. También fueron adoptados a un ritmo mucho más bajo, fueron también adoptadas a un ritmo mucho más bajo que los hombres, ya que el motivo habitual de la adopción era proporcionar un heredero. Las mujeres tenían derechos de herencias restringidas. Además, los niños menores de la pubertad rara vez eran adoptados. Miren, en Roma directamente los niños no se adoptaban, no eran considerados aptos para la adopción. Siempre se buscaba adoptar personas adultas, mínimamente pubertos, jovencitos, y personas ya desarrolladas, adultas con capacidades, hombres preferencialmente. Y esto también generaba en la sociedad romana una opresión. Pero miren lo que dice. Adoptar a alguien mayor de edad tenía la ventaja de que el adoptante tiene la oportunidad de relacionarse con la persona antes de tomar una decisión final. Alguien que ya haya probado habilidades para administrar un hogar sería una buena inversión como heredero. Miren cómo lo miraban en el antiguo Roma, que es también algo que también sucedía en el antiguo Medio Oriente, pero en Roma tenía mucho más peso si esa persona que era quizás no era un senador, sino que dentro de los esclavos de los senadores o de un patricio, había un esclavo que era responsable, así como José, era candidato propicio para ser adoptado y ser parte de la herencia de ese miembro de la élite romana. Y esto hace que la adopción no solo esté dentro de la esfera de honor y vergüenza, sino que también ahora la adopción entre en lo que es nueva creación. ¿Por qué? Porque esto va a determinar un cambio de estatus de la persona. Porque quienes adoptaban eran las personas de la alta élite de Roma, de alto poder adquisitivo, eran políticos, eran personas relacionadas con altos mandos del ejército, eran personas relacionadas con el César. Entonces, imagínense entonces quién iban a ser los que iban a ser adoptados. Eran aquellas personas, esos varones esclavos, que como dice ahí, que presentaran aptitudes. Y una buena aptitud era ser un buen administrador de un hogar. Entonces, si ese esclavo hacía bien su trabajo y tenía la gracia y el favor de su patrón, ese patrón ya ahora lo tomaba como hijo y lo hacía parte de la herencia. Ahora llevaba el nombre de su patrón. Y eso es un cambio de estatus, una nueva creación. Eso es lo que representaba la nueva creación para el mundo greco-romano. Eso es importante cuando vemos en los escritos del primer siglo. Cuando se habla de nueva creación, está hablando de un cambio de estatus, de pasar de un estatus de vergüenza a un estatus de honor. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Por esta razón, los jóvenes que habían alcanzado al menos la pubertad o la edad adulta tenían más probabilidad de ser adoptados que los bebés. En el Imperio Romano también hay tres tipos de adopción. Uno, está la adopción como tal, la adoptia, adoptatio, el adoptatio, como y como la abrogación, abrogatio. O sea, acá está la adopción y la abrogación. Ahí, estas dos son dos figuras de adopción. Implican que los extraños se convierten en niños de otra familia, la adopción, ¿bien? La adopción, por adopción, quiere decir que un niño pasa a ser parte de la otra familia, pero la diferencia está en las autoridades supervisoras. Otra de las formas que había de adopción en el antiguo Roma era por la adoptatio,
pretor o el magisterio local debía aprobar en la nueva relación. El adoptado, en ese caso, va a pasar de un pater familia a otro. Pater familia es un término griego que representa la autoridad familiar, por lo que su estatus social no ha cambiado. Por ejemplo, muchas veces también está esta opción dentro del mundo romano de adoptar a un hijo de una persona del mismo estatus mío social. ¿Por qué? Porque eso ayudaba a mantener el estatus. Era muy importante el estatus social en el antiguo Roma. Entonces, una opción era poder adoptar a una persona del mismo estatus. Entonces, el hijo de la otra familia, digamos, pasaba ahora a mi familia y mantenía siempre el mismo estatus social. Pero también habían otros casos que principalmente eran los que pasaban de un estatus de vergüenza a un estatus de honor. En caso de la abrogación, la adopción debe ser aprobada por una comisión denominada Comité Curiata. Esta comisión está ubicada en Roma. La abrogación ocurre cuando personas que son sus propios dueños se entregan al control de otro y son ellos mismos responsables del acto. La gente sospechaba de la abrogación porque un pater familia, literalmente padre de familia, la organización familiar básica del mundo romano, es lo que les mencionaba recién, se disolvía en otra. Esta es otra opción que existía dentro del mundo romano. Una familia, digamos, estaba endeudada, no podía pagar sus deudas, le debía a su patrón. ¿Qué hace entonces? El pater familia se entrega a esa familia y al ser adoptado el pater familia con toda su familia, de forma automática esa familia deja de existir y pasan a unirse a la otra familia. Pero esto era una señal de vergüenza y era algo que se sacaba mucho provecho por lo que vemos en el antiguo Roma. Por eso es que era algo sospechoso, era una práctica sospechosa, porque era como que una familia absorbía a otra familia. ¿Para qué? Para tener más poder, para poder tener más herencia, para tener más riquezas. Bien, entonces era algo sospechoso, pero era algo que se hacía. Entonces, habíamos dicho que se disolvía una familia para pasar a ser otra familia. En una cultura en la que la autoridad del pater familia era el pináculo de las relaciones personales, era necesario revisar la voluntad de alguien de pasar de un estado independiente a uno dependiente. Se supone que legalmente esto era algo voluntario, pero se sospechaba porque muchas veces era a través de opresiones como el no pagar una deuda. La extinción de la familia de origen del adoptado era jurídica y socialmente grave. Eso traía vergüenza a la familia. Había algunas motivaciones aceptables bajo las cuales podía ocurrir la abrogación, como la intención de buscar un heredero. 2. La adopción testamentaria se menciona a menudo en las obras literales, pero no aparece por separado de los escritos de las autoridades legales. En este caso, el beneficio ni siquiera deja a su propia familia para formar parte del hogar adoptante. Mire, esta es otra opción. Quizás la persona que muere no tiene hijos, pero deja al hijo de otra persona como heredero. Y esa persona se hace, digamos, parte de la familia del adoptante por un testamento, lo cual no implica que tiene que dejar de ser parte de su familia original para poder hacerse del testamento o de la herencia que había recibido. Este tipo de adopción parece permitir que alguien herede al menos una parte de un patrimonio sin disolver sus propios lazos con su paterfamilia. Los emperadores normalmente, miren, y esto era algo muy común en el antiguo, en Roma principalmente, porque los emperadores romanos frecuentemente tenían que adoptar un heredero. Los emperadores estaban plagados tanto de dificultades reproductivas como de la realidad de que sus herederos eran objetivos frecuentes de sus enemigos. Los emperadores también buscaban herederos competentes
y sus hijos biológicos naturales no siempre cumplían con los requisitos. Y eso era, miren, algo bastante interesante que sucedía en el antiguo Roma. Si mi hijo, yo veía que no era un buen administrador y no lo voy a poner como sucesor al trono, iba y adoptaba al hijo de otra familia que tenía esas aptitudes y ahora, cuando yo moría como emperador del imperio, ahora ese adoptado pasaba a ser el, digamos, el emperador. Es algo bien interesante y cuando estudiamos la vida de los emperadores en Roma, vamos a ver que es una práctica muy común en el mundo romano. Y ahora volvemos a la pregunta, ¿y esto qué tiene que ver todo esto con mi relación con Dios? ¿Cómo yo aplico todo esto? Ahora que entendemos lo que era la adopción tanto en el antiguo Medio Oriente como en lo que es el mundo greco-romano, cuando nuestro Mesías Yeshua estuvo entre nosotros, cuando Pablo predicaba, al tener estas nociones de la ley, nos va a ayudar ahora a entender la adopción en el Nuevo Testamento. Miren, algunas instancias en el Nuevo Testamento aluden al punto de vista del Antiguo Testamento sobre la adopción, tal vez incluso indicando el tipo legal. Y un ejemplo es, por ejemplo, en el capítulo 19 de Juan, cuando aquí vamos a hacer memoria de algunos precedentes de que quizás no sabíamos, pero el vocabulario está explícito de que había una adopción. Cuando vemos aquí en Juan capítulo 19 del versículo 26 al 27, cuando Yeshua está en el madero, y miren lo que dice, cuando vio Yeshua a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahí tenemos un proceso de adopción de acuerdo a las normas del antiguo Medio Oriente que eran muy comunes en Israel, en el pueblo hebreo. Aún se mantenía. Recuérdense que el pueblo hebreo no se regía por las normas de Roma o de Grecia. Debería ser así. Pero aquí vemos un ejemplo, cuando Yeshua le está diciendo a su madre que ahora adopte ¿a quién? A su discípulo. ¿Por qué? Porque de esta forma se estaba asegurando que la viuda iba a tener un sustento, iba a tener alguien que la guardara en su vejez, quien estuviera pendiente de ella. Y eso es uno de los principios del por qué se adoptaba en el antiguo Medio Oriente, para asegurarse el adoptante de que alguien va a cuidar de él en sus tiempos hasta la muerte. Entonces aquí Yeshua se está asegurando de que su madre adopte de forma legal, y esto es algo legal, porque se está diciendo, recuerden que esto se hacía de forma verbal, fuera adoptado su discípulo por su madre, y de esta forma se aseguraba Yeshua de que su madre iba a ser cuidada en su vejez, aunque sea por este discípulo. En Santiago capítulo 1, versículo 27 también vemos otro ejemplo. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué trata sobre el cuidado de los huérfanos? O sea, también es parte de lo que es el principio de adopción para el mundo hebreo, que es muy parecido a lo que se hacía en el antiguo Medio Oriente. Pero la adopción se usa más a menudo en un sentido teológico. Y aquí vamos a entrar a Pablo para entender lo que Pablo está queriendo decir cuando habla del término adopción. Pablo usa la adopción en Romanos para describir la relación entre Dios y los seguidores del Mesías Yeshua. Y vamos a ver en Romanos capítulo, capítulo 8, versículo 15. Capítulo 8, versículo 15 dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Miren, es el vocabulario de Antiguo Medio Oriente de adopción.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con el Mesías. Si es que podemos, así que podemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados. Y miren, y aquí Pablo está usando el término de adopción. Está usando este término que está marcándonos un procedente legal. O sea que esa relación entre el Eterno con su pueblo al adoptarlo como hijo es una condición legal, por la cual el Padre que nos va a tratar como hijos y nosotros vamos a poder clamar como tener esa autoridad de decir, Abba, Padre. Y acuérdense que estos dos vocabularios, hijo y padre, eran un vocabulario que determinaban los procesos legales de adopción. Bien, entonces Pablo está hablando entonces de la adopción a un nivel espiritual, podríamos decirlo, de un carácter legal. Otro versículo que nos menciona también aquí es el versículo 23. Vamos al versículo 23. Uy, versículo 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Miren, Pablo está poniendo la relación de entre el Eterno con su pueblo en un vínculo de adopción. Y ahora esto tenemos que empezar a hacer conexiones con todo lo que habíamos visto. Bien, también nos menciona que en el versículo 9, capítulo 9, versículo 4, también nos está hablando de lo que es la adopción. Versículo 4, capítulo 9, versículo 4. Vamos a leer del versículo 1. ¿Verdad digo en Mesías? No miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado del Mesías, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son las de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Miren, versículo 4 es bien claro. Y Pablo está haciendo este juego de palabras en donde él está usando también el término hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos aquellos que Dios y que han sido separados a través del Mesías, que han creído en el Mesías y que sean, que procuren la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, quienes abracen todo eso dentro del cuerpo de del Mesías, son considerados hermanos. Es lo que está diciendo Pablo. Y ahí tenemos otro ejemplo en el Nuevo Testamento de cómo Pablo está usando el término de lo que es adopción. También lo podemos comparar con Gálatas capítulo 4, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción, al fin de que recibamos la adopción de hijos. Y esto es bien interesante, porque esto se dice bajo de qué ley estamos hablando. Bien, la ley es la ley del pecado, es la muerte. Y todos estamos bajo esa ley. Pero ahora, al ser nosotros adoptados como hijos del Eterno, ya no estamos bajo la ley del pecado. Ahora ya estamos bajo la ley de su casa. Estamos bajo las leyes del Eterno que nos dan ¿qué? Vida eterna. También lo podemos ver en Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor habiéndonos presentado para ser adoptados hijos suyos
por medio del Mesías Yeshua, según el puro afecto de su voluntad. Miren, esto es bien interesante. Acá vemos, y ahora estamos entendiendo de qué es lo que está sucediendo aquí. Aquí Pablo le está diciendo a los nuevos creyentes de que no importa lo que está sucediendo en el mundo griego, en el mundo grecorromano, hay una esperanza mucho mayor de ser herederos, contados como parte de los hijos de Israel, contados como parte de la herencia de Abraham. El uso en términos griegos para adopción, y acá vemos que Pablo va a usar este término de huiotesia. El término huiotesia rara vez se encuentra en fuentes literarias, pero Pablo lo usa, fuentes literarias, pero prevalece en inscripciones y papiros documentales. Aún así, Pablo tiene otras opciones de palabras que significan adopción que estaban más explícitamente ligadas a conceptos religiosos. Entonces, ¿por qué Pablo usa huiotesia? Puede ser significativo que eligió una palabra que contenía la palabra huios, que significa hijo en griego. Su uso de un término que invoca la filiación adoptiva puede haber vinculado el término con otros términos masculinos en romanos, como simiente o circuncisión. También puede haber estado desafiando la autoridad del emperador sobre los hijos de Roma. ¿Por qué? Porque justamente cuando Pablo estaba predicando, él estaba llevando el mensaje de las buenas nuevas hacia los que estaban dispersos y a los nuevos creyentes en el Imperio Romano. Había algo que se llamaba, una ley que se llamaba la Lexa Ulia et Papia Popae. Ya vamos a descubrir bien qué es eso. Pero esto es básicamente lo que está diciendo es que Pablo estaba de alguna forma lidiando con esta ley que, como les digo, se denominaba Lex Ulia et Popae, requería que los ciudadanos romanos, esta ley era que los ciudadanos romanos tuvieran hijos para aumentar la población romana. Pero ¿quiénes eran esos romanos? ¿Quiénes eran ciudadanos romanos? No eran todos. Pablo tenía que lidiar, y por eso él usa este vocabulario de, de lo que es, digamos, adopción, porque está lidiando con la adopción del Imperio Romano. El Imperio Romano era la tentación para una persona esclava ser romano o ser adoptado por una élite de Roma. Era su salvación. Era la forma de muchas veces ser libre o tener una propiedad o ser alguien dentro del mundo romano. ¿Y cuál era la instrucción? Esta ley que les acabo de mencionar era una ley que le permitía a los, digamos, élite de Roma adoptar hijos y agrandar sus familias. ¿Para qué? Para que la población romana, el pueblo romano crezca. ¿Por qué? Porque ahora, si esta persona de élite tenía muchos hijos, por más que fueran adoptados, su nombre iba a perpetuar a todo el imperio y a todas las naciones conocidas hasta ese momento. Entonces es algo que Pablo está lidiando, algo con lo que Pablo va a lidiar con lo que es digamos, la adopción. Y por eso él usa este vocabulario. Pablo está usando un vocabulario conocido para los romanos, para aquellos que están en Roma. Recordemos que Pablo fue a los lugares, Éfeso, Gálatas, Corintios, lugares que no eran dentro del territorio de Israel, en donde la religión, en donde la política era greco-romana. Entonces Pablo está usando este vocabulario para mostrarle a las personas, a los nuevos creyentes en el Mesías, que había algo más importante que ser adoptado por uno de la élite romana, sino que ahora podían ser parte de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, a través de Yeshua, nuestro Mesías. Y ese es el mensaje que está dando. Miren, vamos a Gálatas para que tengamos un poquito más claro y tener un poco también de idea del contexto de cuando dice que no estamos bajo la ley. Vamos al libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, al capítulo 3.
capítulo 3, y vamos a leer del versículo 26 al 9. Y perdón, Gálatas 3. Vamos a ir aquí a Gálatas, perdón, capítulo 3. Vamos a ir acá. Gálatas, aquí está. Gálatas, capítulo 3, del versículo 26 al 29. Pero vamos a leer del 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Cuál es la fe? Acuérdense la fe que predicaba Pablo. Él era parte de los del camino, en Hechos capítulo 24, versículo 14. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en el Mesías Yeshua. O sea, somos adoptados. Este término, sois hijos, es otra forma que Pablo usa para indicar que nosotros somos ¿qué? Adoptados por Dios. ¿A través de quién? De Yeshua, nuestro Mesías. Porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, de Mesías estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yeshua. Si vosotros sois de Cristo, del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Miren lo que está diciendo Pablo. Ese es el mensaje que él estaba llevando a los nuevos creyentes en el Mesías Yeshua. Recuerden que Pablo le predicó a judíos que estaban en el exilio, que estaban dispersos en el Imperio Romano, que también se fueron de alguna forma acercando muchas personas que eran esclavas, que eran libertos, que eran de las clases bajas romanas. Por eso Pablo usa este término, mostrándoles que había algo más importante que ser adoptado por el Imperio Romano, sino que hay dice, un linaje de Abraham sois. Ahora nos está poniendo dentro de la familia de Abraham, ¿a través de quién? De Yeshua, nuestro Mesías, y herederos de esa promesa. ¿Cuál era esa promesa? De que vamos a ser fructíferos, que nos vamos a multiplicar y que el Eterno en un momento nos va a hacer habitar en la tierra que Él nos prometió, la tierra que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Miren qué mensaje tan importante está llevando Pablo a través de la adopción para aquellos nuevos creyentes que están lidiando entre servirle al Eterno y servirle al Dios o a los dioses romanos, al sistema romano. Y es por eso que Pablo usa, y por eso él dice, y por eso él hace ya no estamos bajo la ley, o sea, ya no están bajo la ley de que es de Roma, podemos entenderlo como la ley del pecado, todo lo que va en contra de la Torá, ya no más, porque hemos sido injertados, hemos sido contados como parte de los hijos de Dios. Hemos sido ahora somos parte de esas promesas que Dios hizo a su pueblo, que le hizo a Abraham. Ahora ya no tenemos excusa. Y esto es algo que nos tiene que llamar mucho la atención, familia. Porque cuando es muy común que nosotros usemos este vocabulario, no, es que yo soy hijo de Dios, es que Dios me ha adoptado. Sí, ahora todo esto, ven ahora que todo lo que hemos desarrollado sobre el contexto de la adopción nos va a ayudar a entender ahora cuál es nuestra función como hijos adoptivos. ¿Qué debemos hacer, familia? Ya no me puedo regir por las leyes de Roma, no me puedo regir por las leyes del pecado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Después más adelante dice en el capítulo 4 habla de que ya no estamos bajo la ley, pero ¿de qué ley? Del pecado. Yeshua nació bajo esa ley, pero después el Eterno deja públicamente expuesto de que Yeshua ha sido adoptado por el Dios de Israel. Interesante, ¿no? Porque, estos son conexiones que vamos a empezar a hacer ahora nosotros. Ahora ven lo necesario que era poner este precedente a determinar qué era la adopción para el antiguo Medio Oriente y qué era la adopción para los tiempos de Pablo, para entender el mensaje de Pablo. Pablo está diciéndole a los nuevos creyentes, miren, no pongan su vista en el mundo, no pongan su vista en lo que Roma les puede dar. Hay una promesa mucho mayor que es la promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ustedes a través del Mesías han sido parte. Pero ahora la pregunta es,
Si yo soy ahora adoptado, ¿qué es lo que yo debo hacer como hijo? ¿Cuál es mi función como hijo? Miren, pero antes quiero que marquemos este precedente de lo que recién yo les decía, familia, de que, como dice aquí en el versículo 4, en el capítulo 4, en los versículos 3 en adelante, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Está hablando del pecado, de la muerte. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, nuestro Mesías Yeshua, Dios envió a su Hijo, Yeshua, nacido de mujer, y nació bajo la ley. ¿De qué ley? La ley del pecado, la ley romana, para que redimiese a los que estaban bajo a la ley. Esa fue la función del Mesías, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Miren, esto está marcando un precedente legal de adopción. Por cuanto sois hijos de Dios, envió a vosotros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo y sí, hijo, también heredero de Dios por medio del Mesías. Ahora nosotros, esto es un beneficio, es algo que hemos obtenido por gracia, pero esto, al ser ahora parte de lo que es de una familia, tenemos que saber qué es lo que necesitamos. Y ahora vamos a entender, ahora con esto en contexto, vamos a entender lo que sucede en Juan. Vamos a Juan, perdón, a Mateo, no a Juan, a Mateo. Vamos a ir a Mateo, capítulo 3, capítulo 3, versículo 13 al 17. Y esto es cuando Yeshua es bautizado por Yohanan ben Zacarías, por Juan el Bautista. Entonces, Yeshua vino al Galilea, de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Yeshua le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una gran voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Miren, recién Pablo nos marcaba de que Yeshua había nacido de una mujer que había nacido bajo la ley del pecado, y eso es cierto, porque fue un ser humano. Pero ahora miren este proceso que está sucediendo aquí cuando hay una nueva creación en Yeshua. Él es sumergido en las aguas, que es señal de nueva creación, y cuando él sale de las aguas, el Eterno, con una gran voz desde el cielo, dice, este es mi Hijo amado. Ese vocabulario, ahora que tenemos el contexto, perdón, tenemos el contexto de lo que es la adopción en Antiguo Medio Oriente, sabemos que lo que está sucediendo aquí es que Dios está adoptando a Yeshua, está dejando públicamente, dejando claro de que Él es su Hijo, el más amado, en quien Él tiene complacencia. Entonces, ahora esto nos tiene que dar una pauta de cuál es nuestra función como hijos, ya que hemos sido adoptados a una familia que no éramos parte y ahora somos parte de esa familia. Ya sea que seamos, digamos, de esta familia, que quizás en nuestra sangre corra sangre israelita o no, igual somos adoptados, somos injertados a través de Yeshua a una nación, a un pueblo, a una familia. Ahora la pregunta es, ¿cuál es mi función? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Miren, vamos a ir a Mateo capítulo 12, capítulo 40, versículo 48 al 50. Vamos a leer del 46. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y su hermano estaban afuera y él quería hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quién es mi hermano? ¿Quiénes son mis hermanos? Miren,
esto está relacionado con la adopción. ¿Por qué? Porque nos está enseñando qué es lo que debemos hacer nosotros para que el Mesías nos considere como hermanos. Recuerden que el Eterno ahora él dejó claro, una vez que fue bautizado por Juan, dejó bien claro, legalmente claro, de que él era el Hijo de Dios. Y ahora también vemos que Pablo nos está enseñando que a través del Mesías también nosotros somos adoptados y parte de la familia del Eterno. Y ahora el Mesías está haciendo esta comparación diciendo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia un discípulo y dijo, he aquí mi madre y mi hermano. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y hermana y madre. O sea, Yeshua dice, ¿quiénes son partes de esta familia? Aquellos que hagan la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús hizo la voluntad del Padre. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? Vamos a Juan, ahora sí, vamos a Juan, capítulo 14, y vamos a ver cuál es la voluntad del Padre. Capítulo 14, versículo 15 al 18. Si me amáis, guardáis mis mandamientos, dice Yeshua. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros los conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, miren, no os dejaré huérfanos, dice el Mesías Yeshua. Vendré a vosotros todavía un poco y el, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vi, vosotros también porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Este vocabulario, familia, ahora que tenemos el contexto de lo que es la adopción y el vocabulario que se usa, está hablando de adopción. Y está diciéndonos el Mesías, aquel que me ama, quien ama a Yeshua, guarda sus mandamientos. Y él rogará por nosotros al Padre. Y él nos dará y él enviará el consolación, el Espíritu de verdad, que es la Torá. Y que lo vamos a recibir. Y él dice, no los dejaré huérfanos. ¿Por qué? Porque ya anteriormente nos deja claro, Pablo, nos ha dejado claro que somos adoptados al pueblo de Dios. Y miren lo que dice en el capítulo 15, porque uno dice, bueno, ¿cuáles son los mandamientos del Mesías? Capítulo 15, versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo los guardo, los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Miren, familia, aquí el Mesías nos está dejando claro cuál es la voluntad del Padre. Es que abracemos sus mandamientos, que abracemos el pacto que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Israel, sus mandamientos. Si nosotros abrazamos ese pacto, abrazamos a nuestro Mesías Yeshua, entonces somos considerados hijos. Y esto es algo, yo recuerden cuando empezamos a hablar del antiguo Medio Oriente, que le dije, tengamos en mente de que una adopción puede ser revertida. Y la única forma de que se revertía una adopción era que ese hijo terminara siendo rebelde, terminara siendo un hijo que no obedeciera, un hijo que no trajera honor a la casa de su padre. Entonces ahora, familia, es algo que tenemos que meditar nosotros. Es algo que tenemos que meditar. Y meditar, realmente yo estoy cumpliendo la voluntad del Padre. Familia, tenemos la gran bendición de poder estar en este proceso de aprender a hacer la voluntad del Padre. Y miren, y la pregunta seguro que se le está haciendo, bueno, si yo no soy Israel y si soy adoptado, a qué tribu pertenezco? Miren, ahora no lo sabemos,
Pero hay una promesa, familia. Una promesa en el libro de Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel. Y quiero que tengamos esto en mente, porque esta es la conclusión, esta es la salvación y esto es el reflejo de la adopción. ¿Por qué el Eterno adopta, nos adopta como extranjeros, como personas que no teníamos Dios, que no teníamos pacto? Ahora a través del Mesías somos contados del pacto, pero por ahora somos hijos de Dios. Pero va a llegar un momento a cuando todo sea restablecido como al principio. Y miren lo que va a suceder. Capítulo 16, perdón, Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, del versículo 21 al 23. Miren lo que va a suceder después. Versículo 21 dice, repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel. Se está hablando ya, Ezequiel está hablando ya de una visión futura, de una visión de los fines de los tiempos, cuando todo es restaurado, cuando Israel es recogido de los cuatro confines del mundo. Y miren lo que va a suceder. Repartiréis pues esta tierra entre vosotros según la tribu de Israel, y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros, y por los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como natural. Miren, este vocabulario en Ezequiel nos está diciendo que está hablando de qué? Adopción. Somos extranjeros. Hemos sido extranjeros. Hemos sido no hemos sido parte digamos, biológicamente de Israel. Pero ahora a través del Mesías Yeshua conocemos que ahora somos tomados como naturales también. Somos adoptados y al tener ese carácter de adoptados, tenemos los mismos derechos, beneficios y obligaciones que un hijo natural. Entre los hijos de Israel echarán suerte con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. Entre la tribu en que morare el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho Adonai el Señor. Miren, hoy no podemos afirmar de qué tribu son, de qué tribu somos. No podemos ahora determinar de qué tribu somos, pero va a llegar un momento en que somos hijos de Dios y el Eterno nos va a dar una heredad, pero por el momento solo somos hijos. Y yo sé que esto ha sido mucha información, familia. Yo sé que quizás ha sido un estudio distinto, pero es necesario que tengamos el conocimiento de toda esta información, porque basado ahora en esta información, ya todas las conexiones que hemos hecho entre la adopción y entre Yeshua, nuestro Mesías, ahora nos podemos dar cuenta cuál es nuestra función, familia. ¿Realmente estamos cumpliendo nuestro rol como hijo? ¿Estamos abrazando el pacto? ¿Estamos obedeciendo lo que el Mesías obedeció, lo cual lo hizo hacer la voluntad del Padre y ser considerado como hijo del Eterno? Y que el Eterno diga, Él ha hecho mi voluntad y es mi hijo amado. Familia, Yeshua es nuestro modelo a seguir. Es tiempo ahora de que meditemos y de que realmente ahora tengamos esta conciencia de lo que el Eterno ha hecho es una condición legal. Y como es algo legal, también va a haber una consecuencia legal si yo no cumplo con mis deberes y funciones como hijo adoptado. Sé que llegamos a este punto con la porción, con la adopción, porque justamente esos versículos nos abren el panorama para empezar a estudiar lo que es la adopción de acuerdo al antiguo Medio Oriente y Roma. Y ahora eso llegamos a una conclusión de entender cómo debería de ser nuestra relación entre padre e hijo y por qué tenemos la autoridad o tenemos el derecho de decirle padre al Eterno, llamarlo como padre, porque hemos sido adoptados. Pero eso también va a demandar de nosotros una condición legal, que hagamos su voluntad. Pero familia, que haya sido claro el tema, que hemos podido aprender un poquito más de estos vocabularios que vemos que aparecen en la Biblia, que recién Pablo habla de adopción, pero hay vocabulario que nos está dando indicios sobre las características de la adopción.
y que también eso es algo que tenemos que aplicar en nuestras vidas y poder también entenderlos para saber de que ahora no es una religión lo que estamos viviendo, familia. Es una relación con Dios, es una relación con el Padre. Miren, esto pasa lo mismo en una relación padre e hijos terrenal. Un hijo que vive en la casa de sus padres no puede hacer lo que él quiere. Él tiene que seguir las normas de las casas de sus padres. Por más que ese niño o ya sea un muchacho o una muchacha grande y que viva en la casa de sus padres, aún ella tiene que seguir bajo o él tiene que seguir bajo las normas de la casa del padre, de los padres. Entonces, si eso aplica en el mundo físico, ¿cuánto más va a aplicar en el mundo, digamos, espiritual? En nuestra relación vertical con el Eterno. Si eso en lo horizontal aplica, humanamente aplica, ¿cuánto más va a aplicar en nuestra relación con el Padre? Quiero dejarlos con eso, familia, y que podamos meditar en eso. El libro de Génesis nos ha mostrado un montón de aspectos que podemos aplicar a nuestras vidas. Hemos visto 3 mandamientos que habían ya en el libro de Génesis. También hemos visto los patrones de que el Eterno nos está mostrando desde el principio el final de la historia. Y no solo eso, sino que también ahora, recuerden, José es una figura del Mesías. Y a través de José y de sus hijos, el Eterno nos está mostrando el aspecto de lo que es el medio por el cual Él va a extender la salvación hacia las naciones, que es a través de la adopción. Pero ahora ya también, al aprender qué era ser adoptado en el antiguo Medio Oriente, hemos aprendido cuáles son nuestras funciones y cuál es nuestro deber como hijo. Ahora sí, legalmente como hijos, lo que debemos hacer. Y si no estoy cumpliendo con lo que debo hacer, familia, no estoy trayendo honor al Padre, sino que estoy trayendo vergüenza. Y esa era una de las consecuencias por la cual la adopción, ese pacto, ese convenio, era anulado. Familia, los voy a ver en el próximo estudio. Vamos a empezar con un nuevo libro que es el libro de Éxodo. Así que familia, nos vemos en el próximo estudio, si el Eterno nos permite. Shalom, shalom familia. Bendiciones.